Buenas tardes. Vamos a ver el tema de distancia de un punto a otro punto. En la guía aparece información muy cortita, ¿sí? Nada más menciona la parte donde la fórmula que se utiliza. Aquí, por ejemplo, pone AB igual a raíz cuadrada de xb menos xa al cuadrado más yb menos ya al cuadrado. Esta es la fórmula para calcular la distancia de A a B. ¿Sí? La fórmula para punto medio de un segmento es la que aparece aquí abajito. Punto medio de un segmento entre dos puntos. Esto es calcular los puntos, la mitad de dos puntos, ¿no? La distancia, si por ejemplo quiero calcular el punto de, por ejemplo, de mi casa hacia el Cobao, ahí tengo dos coordenadas, dos puntos, ¿sí? Ahí con eso podemos calcular la distancia y con este de punto medio calculamos la mitad que hay de mi casa al Cobao, por ejemplo. Ahí están las fórmulas, están muy sencillas para calcular punto medio que dice m igual xy, donde x se calcula sumando xa más xb entre 2 y ya más yb, ahí le falta, era yb, no b, yb entre 2. ¿Sí? Y si queremos hacer una división de un segmento en una razón dada. Aquí vamos a calcular, ya sea una razón se refiere a que si por ejemplo yo quiero calcular un tercio de la distancia de un punto a otro punto, dos tercios o dos quintos, etcétera, ¿no? Dependiendo la distancia de dichos puntos. ¿Sí? Para ello se utilizan dos fórmulas. En todo esto de la teoría nada más explica cómo fueron sacando las coordenadas, las fórmulas para llegar al principal, que es la de abajo. Dice que el punto XR menos YR se calcula con las fórmulas para calcular X, como dice acá, XR es igual a R por XB más XA entre 1 más R, ¿no? Y para Y es YR igual a R por YB más YA entre 1 más R. Estas fórmulas se agrupan en uno solo para representar la coordenada XY. ¿Sí? Y ahora, esto es lo único que trae la guía. No trae ejercicio, perdón, no trae ejemplos, no explica más. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a utilizar, o yo les proporcioné, una teoría de distancia entre dos puntos. Por ejemplo, aquí en el mapa se observa un avión de dos puntos, aparentemente una de la Ciudad de México y el otro, pues tal vez Yucatán, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un ejemplo, eso vamos a calcular, ¿sí? Para esto nos sirve, siempre tomando en cuenta coordenadas, ¿no? Que es lo que nos dice ahí, ¿sí? Entonces, ahí viene un poco de teoría, entre un punto y el origen, ya sea a la derecha, a la izquierda, cómo se representa. La distancia, dos puntos en un plano cartesiano, que aquí ya aparece. Tiene punto A, punto B, XA, YA, XB, YB. Viene la fórmula ya indicada en la parte de abajo. Y vienen los ejemplos. Ejemplos que yo tomé de otras guías o de otro lado, ¿no? Dice, ejemplo, calcula la distancia entre las ciudades que se encuentran en los puntos menos 8, menos 2 y 6,7. ¿Sí? Vamos a calcular primero la coordenada. Podemos agarrarlo de diferente forma. ¿Sí? Si yo escojo la primera coordenada, a esta le voy a poner que XA, YA, así como muestra en esta parte, ¿no? Menos 8 va a ser XA, menos 2 va a ser YA. Ahora, en la segunda coordenada, voy a hacer lo mismo, pero ahora XB y YB. ¿Sí? Ahora sí, estos los sustituyo pues en la fórmula, ¿no? O puedo ir sacándolo como se hizo acá. ¿Quién es XA? Menos 8. ¿Quién es XB? 6. ¿Quién es YA? Menos 2. ¿Quién es YB? 7. Estos valores los sustituimos aquí en la fórmula. ¿Sí? En la
fórmula debemos tener mucho cuidado con los signos que se va incluyendo. XB, ¿quién es XB? XB es 6, ¿no? Entonces aquí colocamos 6. De ahí menos, ese es de la fórmula, lo colocamos aquí. Luego XA, ¿quién es XA? Menos 8. Menos 8 lo indicamos entre paréntesis porque hay otro signo afuera para no confundir, ¿sí? Al cuadrado más YB que vale 7, aquí está, menos que es de la fórmula, la coloco también. YA, ¿quién es YA? Menos 2 también entre paréntesis para no confundir, al cuadrado. De ahí, ahora el siguiente paso, ahí sí, multiplico menos por menos, más, y acá igual, menos por menos y más. ¿Sí? Se queda como una suma al cuadrado, se suma, se realiza el cuadrado, se realizan las operaciones y nos da el resultado de 16.643. Esa es la distancia que hay del punto A al punto B. ¿Sí? Y de esta forma es la distancia entre estos puntos, ¿no? ¿Vale? De ahí viene un ejemplo de punto medio, ¿sí? De entre dos puntos igual, ¿vale? Entonces, las fórmulas ya habíamos visto anteriormente, es x igual, o x, como es punto medio, xa más xb entre 2, y igual a ya más yb entre 2. Este se representa como punto medio, como la letra m, igual a xy, ¿sí? O hacemos lo mismo, ponemos, identificamos quién va a ser XA, quién va a ser XB, YA, YB, perdón, XB, ¿sí? Ya cuando lo tengamos, sacamos los valores y sustituimos en las fórmulas, en estas fórmulas que están acá. Sustituimos los valores. ¿Quién es XA? 5. Más, que es el signo de acá, aquí está, XB, ¿quién es XB? 6, ya lo colocamos, realizamos la operación, asimismo lo hacemos con Y, tenemos cuidado, hay que tener cuidado con los signos nada más, y obtenemos X y Y, ¿sí? Y así, la coordenada del punto medio sería 5.5 y 2.5, ¿sí? ¿Vale? Y entonces esto pues nada más se podría representar, de hecho lo podemos representar como gráfica, el último ejercicio ya viene con gráfica. Ubicamos estos dos puntos, 5 menos 2 y 6, 7, y el punto medio 5.5, 2.5, tiene que estar en la misma recta que se encuentra ahí, ¿sí? Para poder salir, que salga todo el ejercicio correcto. Y ahora, la división de un segmento en una razón dada. En esta parte, pues aparece que un número de página, ¿no? Pero aquí no hagan caso porque ya no viene en esa página. Viene en la guía, pero ya tendrían que ver en qué parte está, ¿no? ¿Sí? Aquí nada más, esto, pues ahora sí que lo referente a esta página es que nada más nos da las fórmulas principales, que son estas, ¿no? O esta, que es la misma que esas. ¿Sí? Por separado, aquí nada más ya las junta en tipo coordenada. Como dice acá, esto sirve para calcular la abscisa y para calcular la ordenada. ¿Sí? Ejemplo, determina las coordenadas del punto que divide al segmento cuyos extremos son A 3,5 y B menos 9, menos 4 en la razón igual a 2/5. Para obtener el punto B identificamos primero los datos. Punto A, XA, YA, 3,5. Punto B, XB, YB, que sería menos 9, menos 4. Y la razón que se representa como R igual a 2/5. Se mete esos datos en la fórmula para calcular primero XR, respetando los signos, las operaciones, y nos da el resultado de menos 0.42. Asimismo, con YR sustituimos los datos en la fórmula, respetamos todas las operaciones y los signos, y por último, en este caso, me da 2.428. ¿Sí? Quiere decir que el punto de división de este ejemplo es
menos 3 séptimos, coma 17 séptimos. ¿Sí? Aquí, como se observa, está en fracción. Se puede ir en fracción, se puede ir en decimal, no pasa nada, el resultado nos va a dar igual. Y aquí está indicado. Ahora, gráficamente, esto se representa así. Aquí tenemos los puntos, el A y punto B, y el punto que se encontró es este que está aquí, ¿sí? Menos 3 séptimos, coma 17 séptimos. Como ven, es una razón de 2/5, dice. ¿Sí? Si la razón es 2/5, quiere decir que si nosotros dividimos esto en 5 partes, aquí va a ser la parte de 2/5. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aquí 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, por ejemplo, ya llega a 5/5, ¿no? ¿Sí? Lógicamente proporcional. Entonces, esta es la coordenada del punto P. ¿Sí? Y como observan, ¿sí? Al hacer el ejercicio y al hacer la gráfica, los puntos deben de estar dentro de la misma recta, porque si no, pues no estaría bien el ejercicio. ¿Sí? Y si algún ejercicio en la teoría, en las instrucciones, no dice, nada más dice encontrar el punto de división, por ejemplo, pero no les dice cuánto es la razón la vamos a considerar como 1. ¿Sí? En este ejercicio, pues nos está diciendo que la razón es 2/5, entonces aquí no hay problema. ¿Sale? Entonces, estas es las 3 formas: calcular distancia, calcular el punto medio y calcular la división de segmento. Y todo esto lo van a aplicar en la actividad integradora, donde van a poner su nombre, grupo, la actividad integradora de la sesión. Aquí viene esta imagen que está aquí abajo, viene en su guía didáctica. Y yo cambié las instrucciones o las modifiqué porque traía unos errores y por eso tienen que seguir estos pasos. Dice, las coordenadas de cada punto. Bueno, vamos a ver, aquí están todos los puntos indicados. A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Vamos a poner A, a ver, A, ¿qué coordenadas tiene A? Ah, bueno, pues aquí se ve que tiene las coordenadas. Aquí, pues es importante checar, ¿no? Ver, por ejemplo, aquí el punto A no coincide exactamente con la coordenada, por ejemplo, 7, ¿no? Menos 7, ¿sí? En X, menos 7. Pero podríamos tomarlo como la mitad o lo toman como menos 7, ¿sí? El objetivo es realizar el ejercicio. Es más fácil tomar valores enteros. Por ejemplo, coordenada de A, menos 7, checamos Y, es 2. ¿Sí? Entonces podemos poner A, paréntesis, menos 7,2. Se cierra paréntesis. Esas son las coordenadas del punto A. Punto B, ¿cuál serían? Pues menos 1,3, ¿no? X y Y. ¿Vale? Y así se van con los demás puntos. Ahora, de ahí les pide calcular la distancia de A a B, de A hasta B, ¿sí? Y para ello ya tenemos las coordenadas que ahorita mencioné. Esas coordenadas, con esas coordenadas y el procedimiento anterior explicado, vamos a calcular la distancia entre A y B. Asimismo, la distancia de B a D, ¿sí? Después calculamos el punto medio entre A y B, el punto medio entre B y E, y de ahí división de un segmento de AB teniendo una razón, en este caso 2/3. Y después igual división de un segmento de FD utilizando la razón de 2/3 igualmente. ¿Sí? Lógicamente por las coordenadas nos va a dar diferentes resultados. ¿Sí? Y ese es todo el trabajo que se tiene que hacer en esta actividad. Espero que haya quedado claro y si tienen dudas, pues ya saben que pueden comentar. ¿Vale? Muchas gracias y esto sería todo.